¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1270, y esto tenemos para hoy. Ahorro que está, el dinero siempre está, decimos nosotros, ¿no? Simplemente hay que darle los vehículos. En el mercado el dinero está, hay que darle los vehículos para que se convierta en inversión. Cuando decimos el mercado es todo esto, ¿no? Lo que está en el colchón, lo que está guardado en un banco, lo que está invertido en algún otro instrumento. Es eso, ¿no? Hay que mostrarse y ser una alternativa para esos inversores. Centro de la Construcción en Seco nace un 5 de noviembre del 2001 previo a una crisis, a una de las crisis más grandes de la historia del país. Nuestra segunda sucursal nace post pandemia, en un momento en el cual la economía la estabilidad no era una característica, y hoy por hoy la verdad que poder abrir una tercera sucursal en un momento en el cual no se nos caracteriza tener una estabilidad muy certera, para nosotros es una alegría muy grande. ¿Por qué? Porque estamos viendo una cierta recuperación del mercado. Hoy la innovación no es una cuestión de lujo, es una cuestión de supervivencia. Quien no puede innovar en sus procesos, en su vida cotidiana, en sus valores, en sus creencias, en su formación también, cada vez le va a resultar más difícil atravesar los desafíos que va proponiendo la vida en general. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Cremigal, de nuestra familia a la tuya. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto Huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Grupo CDS, desarrollos que transforman. Intellimation, acercamos soluciones tecnológicas a las industrias. Grand Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Cobar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva, 30 años potenciando negocios en la región. Johnson Amoblamientos, innovación y diseño con alta tecnología. Cree en tu sueño. Leffler Dietz, hacemos lo mejor. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grossteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Hoy vamos a ver dos empresas paranaenses que tienen desarrollo, una en buena parte del país y la otra que está empezando a desarrollarse en la provincia de Santa Fe. Pero vamos a empezar con el sector financiero. Vamos a empezar con Leiva Hermanos, Sociedad Anónima, esta empresa que ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, que ha desarrollado actividades con presencia propia en las provincias de Córdoba, Santa Fe, en Entre Ríos y con participación y con clientes prácticamente en todo el país. El mercado de capitales ha sido uno de los puntos emblemas de esta empresa y una de las cuestiones por las cuales también más ha crecido, además de toda la línea agropecuaria, de seguro y transporte
que tiene entre su cartera de productos. Vamos a hablar con Juan Ignacio Leiva, director de Leiva Hermanos, sobre lo que ha sido una nueva ampliación, un nuevo local comercial en la ciudad de Paraná, en calle Alameda de la Federación, para poder sostener el crecimiento de gente que están teniendo, pero también llegar a otros clientes. Siempre hay oportunidades, ¿no? Como decimos siempre, siempre hay desafíos y siempre hay oportunidades. El dinero cambia de manos y bueno, además las empresas necesitamos seguir creando valor para nuestros clientes, ¿no? Escuchar qué es lo que necesitan en cada contexto. Hay contextos expansivos y otros recesivos y las necesidades van cambiando y los sectores que están en una o en otra dinámica van cambiando y bueno, nosotros lo que hacemos es escuchar a nuestros clientes y ir para el lado de brindar soluciones y agregar valor en lo que necesitan, ¿no? Nuestra génesis fue de afuera hacia adentro, ¿no? Nuestro mercado no fue solamente el local, sino que muchos de nuestros negocios se desarrollaron en el resto del país y en la provincia, ¿no? En simultáneo. Y con el paso del tiempo fuimos desarrollando bueno, las otras unidades que todos conocen y buscando agregar valor a nuestros clientes con mucha más presencia a nivel local también, ¿no? La realidad es que queremos crecer en todas partes, pero apostamos mucho bueno, es el lugar donde vivimos, en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Apostamos a invertir, a crecer y a desarrollarnos acá. Nosotros estamos convencidos y lo demostramos todos los días, que desde acá podemos hacer grandes productos, brindar grandes soluciones y tener una compañía de alcance nacional con el mejor nivel, brindando asesoramiento a nuestros clientes de primera línea, ¿no? ¿Y qué es esta ampliación? Bueno, ahora en esta sucursal en calle Alameda, básicamente responde a nuestra política de crecimiento. Nosotros hemos ido creciendo en la dotación de personal, en la cantidad de gente que integra nuestros equipos. En el edificio corporativo, en calle Chagüe, ya no teníamos espacio para seguir creciendo y necesitábamos más espacio para seguir incorporando y desarrollando nuestros equipos. Y se presentó esta oportunidad en Alameda, donde es una arteria en una zona importante, con mucho flujo de tránsito, y nos pareció una excelente vidriera para contarle a quien no supiera lo que hacemos, qué es lo que se puede hacer desde acá y con nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que cambia acá? Hay un flujo distinto de gente que tal vez no pasa por donde estábamos nosotros en calle Chagüe, más allá de que hoy la comunicación no es solamente lo físico, ¿no? Nosotros hablamos a nuestros clientes por todos los canales, ¿no? Redes, canales digitales y físico. Y lo que hicimos fue acercarnos a un público que estaba en esta zona y tratar de estar más cerca, ¿no? También tener una visibilidad distinta y tener espacio para seguir creciendo. Más allá de los clientes que atendemos acá, tener espacio para seguir desarrollando nuestros equipos para todo el país. Y la frase seguramente que va a quedar en la historia de este año 2024 es: no hay plata. Pero lo que tenemos que entender es que plata hay. El tema es quién tiene ese dinero y para qué lo está utilizando o para qué no lo está utilizando. Por eso el mercado de capitales permite esto, permite mover y vincular al dinero disponible para apalancar financiamiento con aquellos que lo necesitan. El tema es que quienes lo están necesitando tienen que aprender a contar y a saber qué es lo que están pidiendo y a quiénes y de qué manera se lo están pidiendo. Sí, hay sectores que se ven más afectados que otros y hay una franja de la población, es decir, que se ve más afectada que otra en sus ingresos, pero el dinero está, hay que buscar los vehículos para que ese dinero encuentre los canales y los vehículos justamente para transformarse en inversión, ¿no? Probablemente hay momentos donde quien tiene un excedente o quien tiene dinero para invertir o incluso los inversores institucionales recogen y esperan a ver qué es lo que está pasando y toman una postura un poco más defensiva. Pero en algún momento todos buscamos que ese dinero que tenemos o incluso los institucionales y las empresas que sus inversiones tengan un rendimiento acorde a sus expectativas.
bueno, ahí es donde hay que brindarle vehículos justamente para que puedan invertir en lo tradicional y en vehículos alternativos que les permitan capturar esa rentabilidad que están buscando, ¿no? Bueno, nosotros siempre le decimos a nuestros clientes, desde Leyva, desde el área de inversiones, atendemos a cámaras sectoriales y empresarias, y siempre charlamos de eso, ¿no? Insistimos con que hay que mostrarse y con que hay que buscar alternativas para esto, ¿no? Para que ese ahorro que está, el dinero siempre está, decimos nosotros, ¿no? Simplemente hay que darle los vehículos. En el mercado el dinero está. Hay que darle los vehículos para que se convierta en inversión. Cuando decimos el mercado es todo esto, ¿no? Es lo que está en el colchón, lo que está guardado en un banco, lo que está invertido en algún otro instrumento. Es eso, ¿no? Hay que mostrarse y ser una alternativa para esos inversores. Y pensar estructuras de garantía que le garanticen a ese inversor que va a recibir la renta que esperaba, o que va a ser una buena inversión, o que va a tener una estructura de garantía detrás de esa inversión, ¿no? Dentro de instrumentos formales y bien estructurados, profesionalmente gestionados, ¿no? Las provincias, las ciudades, los municipios tienen que mostrarse y tienen que ser una alternativa para los inversores. Muchos municipios lo hacen, ¿no? Acceden a financiamiento y los inversores, cualquier persona que tiene excedente, invierte en letras que emiten municipios o provincias. Siempre se trata de ver qué estructura de garantías hay y qué tan confiable es ese emisor, pero es importante. Hace algún tiempo nosotros le proponíamos al FOGAER, que es el Fondo de Garantía de Entre Ríos, que no solamente emitiera garantías bancarias, sino que emitiera garantías y se mostrara en el mercado de capitales. Lo comenzó a hacer, hay mucho trabajo por hacer, falta darle un poco más de dinamismo, pero la realidad es que hoy están presentes en el mercado de capitales y creemos que es muy importante que sigan estando y que sigan acompañando, porque en definitiva es mostrar el Fondo de Garantía de la provincia de Entre Ríos presente como avalista en el mercado de capitales. Cuando hacíamos notas en programas atrás sobre el sector de la construcción, nosotros hablábamos que para tener un desarrollo de construcción en la ciudad de Paraná, los municipios y las autoridades debían dejar de pensar en el presupuesto que tenían disponible y empezar a pensar en el presupuesto que puede disponer los habitantes de toda una ciudad para generar las condiciones y que las inversiones que alguien pueda hacer decida hacerlas en su propia ciudad o en su propio lugar. Cuando nosotros hacemos este desarrollo es apostar a esto, ¿no? A hacerlo en la ciudad y crecer en la ciudad, invirtiendo en la ciudad. De la misma forma sucede con otro tipo de inversiones. Bueno, lo que es inmobiliario justamente es un canal. Ahora se están generando algunas condiciones de acceso a crédito, apareció el crédito hipotecario. Te puede gustar más o menos las condiciones, pero hay oferta, hay bancos que dan oferta. A través del mercado de capitales hay alternativas para acceder a financiamiento, están apareciendo algunas herramientas para desarrolladores también. Se están creando algunos vehículos incluso para otro tipo de obras que no específicamente son desarrollos inmobiliarios, ¿no? Pero son vehículos que son alternativas para canalizar ese ahorro, ¿no? Y la región van a ingresar fondos por el sector agropecuario, que si bien los precios no son los del año pasado, pero por lo menos hay producción este año, y es un sector que, sobre todo en la particularidad de Entre Ríos, lo dinamiza completamente. Sí, claramente los fondos de la cosecha van a entrar, venimos de años muy malos y hay compromisos que cumplir, pero insisto, el dinero está, es buscar los vehículos para que ese dinero se transforme en inversión. A nivel inmobiliario hoy se está haciendo mucho o se está comenzando queriendo darle la relevancia a la ciudad, a la provincia, de obras un poco más importantes, ¿no? Nosotros siempre estamos apoyando ese tipo de emprendimientos porque creemos que así se hace linda una ciudad y que se desarrolla una ciudad, una provincia, ¿no? Y las empresas se desarrollan de la mano de esto, ¿no? Y ahora le preguntamos a Juan Ignacio Leyva dos cosas fundamentales. Primero, ¿a dónde continúa trabajando la empresa en este marco de crecimiento constante? Y si ellos creen que hemos pasado lo peor en la economía argentina. Como dije al inicio de la nota, nosotros escuchamos lo que necesitan nuestros clientes y tratamos de siempre estar escuchando eso, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Qué solución le podemos brindar? ¿Cómo agregarles valor y cómo brindarles servicios?
nuestra compañía ha logrado tener cierta estabilidad y el desarrollo que hemos logrado ha sido por la diversificación que tenemos de servicios y por el valor que agregamos a nuestros clientes. Bueno, en ese camino ahora estamos comenzando con el desarrollo de un área de viajes y turismo para atender a nuestros clientes también en ese segmento, ¿no? No sé si pasamos lo peor, tenemos la expectativa que así sea. Creemos que sí hay buenas noticias en algunos frentes, ¿no? Lo que todos sabemos, ¿no? Superávit fiscal, superávit financiero, una inflación en baja, el intento de acumulación de reserva, algunas otras medidas que se tomaron este fin de semana al momento de hacer esta nota, que deberían brindarle estabilidad al mercado, la aparición de crédito hipotecario, como dije anteriormente. Eso debería tender a dinamizar la economía. Esperemos que así sea, ¿no? Hacemos la primera pausa en el programa y enseguida nos vamos a meter en otra empresa que se está expandiendo en la ciudad de Santa Fe. Ya volvemos. Intellimation. Acercamos soluciones tecnológicas a las industrias. Innovación y creatividad para desarrollar aplicaciones en sectores como bebidas y alimentos, frigoríficos, farmacéuticas o minería. Intellimation. Potenciando industrias de la región y el mundo desde hace más de 20 años. Cree en tu sueño, nosotros lo hacemos. Aberturas de alta prestación, curtain walls, pisos, techos y divisorios vidriados, portones y puertas automáticas, cortinas industriales y mucho más. Leffler Dietz. Hacemos lo mejor. Großteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Proyectos a medida y completamente equipados. Großteiner. Y en este bloque nos vamos a meter con una empresa tradicional de la ciudad de Paraná con más de 40 años de historia cuando comenzó la primera generación Ovidio A. Mendiburo. De esa manera muchísimo la pueden llegar a recordar porque en el año 2001 empieza una nueva etapa dentro de la empresa familiar y nace Centro de la Construcción en Seco. En la primera parte, como a partir de la Centro de Construcción en Seco, el objetivo fundamental de esta empresa era este nuevo método constructivo que pensar y hablar de placas hace 30, 40 años era prácticamente imposible y la posibilidad de incorporar paneles divisorios como paredes era muy resistido y era un adelantado Ovidio Mendiburo en este sentido. Centro de la Construcción en Seco, desde que comenzó, empezó a trabajar con este sistema y ha tenido un crecimiento muy grande, sobre todo en los últimos 10 años cuando el método constructivo se fue afirmando y fue siendo muy aceptado por la gente.
Bueno, Centro de la Construcción en Seco es una empresa que nace de un seno familiar. La verdad que somos una empresa que siempre estuvo ligada al núcleo de la construcción, el rubro de la construcción, desde lo que fue mi abuelo. Yo hoy soy la tercera generación dentro de la empresa y la verdad que siempre estuvimos relacionados a lo que fue la construcción en seco y ligados a la marca como es Durlock, digamos. Pero es una empresa que siempre se consolidó a través del crecimiento de la familia y de una estructura familiar muy fuerte que bueno, hoy es la que maneja y comanda la empresa. O sea, es una estructura que piensa mucho en ese sentido en el negocio familiar. Ovidio A. Mendiuro, que hasta el día de hoy mucha gente dice Ovidio A, fue la primera marca que nosotros logramos imponer, que en sí mi abuelo logró imponer, mejor dicho, que hasta el día de hoy se relaciona con la construcción. O sea, mi abuelo arrancó con lo que era el corralón, después se fue centrando puntualmente en lo que fue el negocio de la construcción en seco hace 44 años atrás. O sea, estamos hablando de una historia larguísima, a lo que hoy es Centro de la Construcción en Seco. O sea, hay un camino recorrido que es muy largo, que obviamente denota un trabajo de mucho esfuerzo, porque sinceramente hace un tiempo atrás, y no un tiempo breve, un tiempo muy largo, 40, 44, 30 años atrás, decirle a alguien que tenía que trabajar con una placa o hacer un divisorio con una placa era una locura. O sea, si vos no vendías con mano de obra o realmente no hacías un esfuerzo grandísimo por mostrar las bondades que tenía una placa de Durlock, era imposible que vendas. O sea, no, era un negocio inviable, por verlo así, era una locura. Hay muchos anuncios que... Mi abuelo trabajaba mucho con el diario. Hay muchos anuncios que él sacaba en el diario que yo te aseguro que si los leemos hoy, vos decís, este tipo es un visionario. O sea, la verdad que tuvo una visión de negocio que nos permite a nosotros hoy estar en una empresa totalmente consolidada. El quiebre de la construcción en seco, nosotros, puntualmente lo que es Centro de la Construcción en Seco, es una empresa que tiene 24 años ya. Se da más o menos hace 10 años atrás, en el cual se cambia un poco, o sea, cambia la tecnología de los materiales, cambia la concepción de la gente, cambia mucho la forma de ver los proyectos, y eso incentivó mucho al crecimiento temprano de la construcción en seco. El boom prácticamente se da un poco ayudado con el tema de la pandemia y demás, la cual cambia mucho la forma de vivir de la gente y también de las cosas que te aporta la construcción en seco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema, puntualmente hablando en general de la construcción en seco, que acompaña mucho la sustentabilidad. Entonces empezó a verse el modo de vivir de una manera en la cual el crecimiento de la construcción en seco se ve acompañado de ese cambio de concepción. Ahí yo creo que realmente fue uno de los puntos de quiebre más grandes de la empresa, que de hecho nosotros pasamos de trabajar casi 20 años con una sola sucursal, que era la Casa Central, a hoy, 3 años posterior, abriendo la tercera sucursal en otra provincia. O sea, el crecimiento que se denota en los últimos 3-4 años de la empresa es grandísimo para hoy poder estar en un punto en el cual nosotros estamos festejando y muy contentos de poder estar abriendo una estructura más en otro lugar. Y esta empresa hoy ya tiene más de 40 personas trabajando en forma directa y está abriendo la nueva sucursal, la tercera ya, en la ciudad de Santa Fe. Un mercado sumamente competitivo y mucho más grande que la ciudad de Paraná. Nosotros hoy, de manera directa e indirecta, porque tenemos muchos servicios que son tercerizados dentro de la empresa, la estructura debe estar moviendo alrededor de 40 a 45 personas, que no es poca cosa, entre las 3 sucursales. La verdad que bueno, hoy que estamos, que hemos abierto la tercera sucursal en la ciudad de Santa Fe, que la verdad con lo que implica poder abrir en otra provincia, en otro lugar, el movimiento de la estructura, hemos arrancado con una estructura que es reducida para el funcionamiento ideal que nosotros tenemos planificado para la empresa, pero que nos sirve para poder comenzar y tener una primera impresión de lo que es trabajar en un mercado en el cual nosotros venimos de afuera en ese sentido. O sea, un mercado en el cual nosotros venimos a aportarle lo mismo que hemos hecho en Paraná, con nuestras herramientas y nuestra estructura. Pero la verdad que el movimiento que tiene la empresa hoy, la estructura que se ha generado, yo creo que es por demás interesante para
lo que es algo relacionado a la construcción. La verdad que las expectativas son altas, o sea, hoy por hoy el mercado santafesino es un mercado que tiene muchas bondades y nosotros lo vemos con muy buenos ojos para poder crecer. La verdad que no solo por una cuestión territorial, sino también por un porcentaje de cantidad de habitantes en relación a lo que es Paraná. Y desembarcamos con una estructura que creemos que es idónea para lo que presenta hoy el mercado. La verdad que es un local de medidas muy interesantes. La verdad que tenemos un showroom muy, muy lindo y venimos con las mismas herramientas que nosotros ya traemos de Paraná a trabajar acá. Capacidad de acopio, materiales de muy buena calidad y bueno, trabajando mucho en la experiencia de la atención, que es lo que a nosotros hoy nos ha llevado a dar un servicio que creemos y entendemos que es de excelencia por ahí en relación a otros lugares. En cierto punto, empezar a potenciar el reconocimiento de Durlock como marca en Santa Fe, que no sé si lo definiría como débil, pero que sí puede tener un poco más de fuerza, pero que estamos intentando con mucho apoyo de la marca y con un trabajo de sinergia muy interesante recuperar el porcentaje de mercado que hoy una marca como Durlock, referente a nivel nacional, necesita en una ciudad tan interesante como Santa Fe. Y como decíamos, y como hemos venido sosteniendo mucho en este programa, la industria de la construcción en Santa Fe es sumamente fuerte. La cantidad de edificios, constructoras, desarrolladores, inmobiliarias privadas y de multinacionales que existen en esa ciudad le han dado un dinamismo totalmente distinto a la ciudad de Paraná. Por eso, entrar a competir en ese lugar es entrar a competir con niveles de exigencia bastante fuertes. El desafío de hacer una inversión como la que se ha hecho, la verdad que siempre es muy grande y te da cierto miedo, porque nosotros vivimos en un país en el cual lo que no nos caracteriza es tener estabilidad. La verdad que si yo hoy trazo ciertos puntos paralelos de lo que ha sido la historia de la empresa, Centro de la Construcción en Seco nace un 5 de noviembre del 2001 previo a una crisis, a una de las crisis más grandes de la historia del país. Nuestra segunda sucursal nace post pandemia, en un momento en el cual la economía la estabilidad no era una característica, y hoy por hoy la verdad que poder abrir una tercera sucursal en un momento en el cual no se nos caracteriza tener una estabilidad muy, muy certera, para nosotros es una alegría muy grande. ¿Por qué? Porque estamos viendo una cierta recuperación del mercado y creemos de que de acá hacia adelante se puede llegar a proyectar una empresa que ojalá replique otra sucursal más en corto plazo. ¿Hoy ustedes están viendo una diferencia importante entre lo que es el mercado santafesino y el interior? Sí, la diferencia existe, es una realidad. Vuelvo a lo mismo, existe por una definición territorial física, porque Santa Fe prácticamente en lo que es el territorio es el doble de tamaño de lo que es Paraná. Lo mismo la cantidad de habitantes y porque el nivel de inversión es mucho más grande. El nivel de inversión puede ser por diferentes tipos de factores, por facilidades de habilitaciones, por cuestiones burocráticas, por capacidad económica. O sea, son muchos los factores que hoy pueden generar que la demanda en Santa Fe sea más grande que en Paraná. La verdad que Paraná sí todo tiene muchas bondades en lo que es el mercado de la construcción, que a nosotros de hecho nos han hecho crecer mucho. O sea, nuestro nacimiento es en Paraná, pero creemos que todavía se pueden generar muchas más cosas para que el mercado crezca mucho más. O sea, Paraná no tendría que tener nada que envidiarle al resto de las ciudades vecinas, digamos. Mira, ahora empezó a haber un crecimiento y empezó a haber mucho más movimiento en lo que ha sido de principio de año o finales del año pasado a ahora. O sea, nosotros notamos una curva de recuperación puntualmente en nuestro rubro que ha sido significativa. Se puede dar a diversos tipos de factores, de que quizás los precios están muy atajados y que no ha habido tanto cambio, no ha habido una fluctuación muy grande en lo que han sido los valores de los materiales. El crecimiento del dólar blue atajado a los precios por ahí hace que la gente tenía algunos dólares guardados y vaya y los invierta en construcción. ¿Por qué? Porque en eso genera un desfasaje en lo que es el costo de los materiales. Y después también la cantidad de facilidades de pago que por ahí uno puede ir ofreciendo, que ya son estrategias de mercado y estrategias empresariales como para que la gente
recupere su capacidad económica, ¿no? O sea, hoy por hoy, con la situación que se vive en el país, trabajar con cuotas con una tasa de interés muy baja, la verdad que es una posibilidad que a uno le permite lograr cosas o a tener acceso a cierto tipo de cuestiones que en otro momento no las podía tener. Hacemos una nueva pausa en el programa y no se vuelva porque a partir del próximo bloque comenzaremos a hablar con Marcelo Manuzzi sobre liderazgos y sobre una cantidad de temas más que interesantes. Ya volvemos. Con la mejor atención, con el mejor servicio, con la más alta tecnología. Acompañamos al productor entrerriano desde hace más de 60 años. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Encontranos en Villaguay y Crespo o en maquinarias.folmer.com.ar. Desde General Ramírez, Entre Ríos, construimos los mejores remolques del país. Gross, calidad que avanza. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. bancoentrerrios.com.ar. Acá, para vos. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros, automatizaciones. Best, distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, Steck, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. Marcelo Manuzzi es un profesional de la ciudad de Paraná, psicólogo, doctor en comunicación, catedrático, escritor de varios libros referidos a liderazgo, a cambio, a el trabajo personal y un investigador que tal vez en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, no es tan valorado como en el resto de Latinoamérica e incluso en Estados Unidos. Hoy está publicando sus libros en idioma inglés principalmente y después los trabaja y los traduce al español. A nosotros nos gusta muchísimo hablar con él, sobre todo hablar de cambio y de liderazgo, que es lo que vamos a hacer ahora. Porque uno entiende que a nivel general, a nivel empresarial, a nivel de las actividades y a nivel de tecnología, los cambios son tremendos, son enormes y son muchísimos. Ahora, ¿cómo hace uno en todo ese contexto de cambio constante para empezar a cambiar algunas cosas? Generalmente, cuando la vida pide innovación y uno responde siempre de la misma manera estereotipada o la única que sabe o la única que se anima, un síntoma sostiene el diálogo con la realidad. El síntoma depende si es personal, si es institucional, si es social.
Pero no hay forma de abordar la transformación exterior sin una transformación interior. Esa transformación interior puede ser personal, ser social, ser empresaria, ser grupal. Lo que nosotros estamos viviendo como sociedad, básicamente desde el inicio del siglo, después a mitad de siglo hay otro gran cambio, es una vorágine de situaciones nuevas desde distintas dimensiones que llegan hasta el momento de la pandemia, que es el gran punto de bifurcación de los cambios, donde el tiempo que se iban a dar los cambios hacia futuro se comprime en 2 o 3 meses. Ese es el gran impacto. Los cambios que se podrían haber dado entre 5 a 10 años se comprimen a meses o a 1 año. Salimos de la pandemia con un paisaje desolado emocionalmente y con muchísimos desafíos. Hoy la innovación no es una cuestión de lujo, es una cuestión de supervivencia. Quien no puede innovar en sus procesos, en su vida cotidiana, en sus valores, en sus creencias, en su formación también, cada vez le va a resultar más difícil atravesar los desafíos que va proponiendo la vida en general, más allá de la región donde uno esté, más allá de la institución donde uno esté, comercial, educativa, social, civil, religiosa, deportiva, y más allá de la escala, si es país, si es un grupo, si es una asociación civil. No tiene que ver con personas, sino que tiene que ver con un movimiento social que además ahora se le agregan las transformaciones tecnológicas. Antes de la pandemia, hacia el año, no sé si 2015, 2016, hubo un documento muy interesante del Foro Económico de Davos que planteaba la 4ª revolución industrial, con el advenimiento de la biotecnología, Internet de las cosas y lo que en aquel momento empezaba a ser incipiente inteligencia artificial. Hoy eso se ha potenciado con la herramienta de inteligencia artificial, que empieza a reemplazar procesos y procesamientos. Entonces, hoy el gran desafío no es el procesamiento, porque hasta uno lo puede tener gratis en muchos servicios. El gran desafío es cómo volver a generar encuentros y vínculos para poder trazar un panorama, un paisaje, un horizonte colectivo que permita transitar esto, que puede ser desafiante, que puede ser absolutamente apasionante y que puede darle a las personas, a las organizaciones y a los grupos oportunidades para crecer. Siempre hay posibilidades. Cuanto más variables estén entrecruzadas en un contexto, más abierto es el contexto. Ahora, si nosotros estamos cerrados, cuadrados en nuestra perspectiva, no vamos a ver posibilidades en medio del contexto. Siempre hay posibilidades. A mayor apertura del contexto, este es un momento de mucha apertura porque hay muchas variables jugando y que van generando situaciones nuevas. Siempre hay más posibilidades. Ahora, no podemos afrontar esas posibilidades con paradigmas, modelos, procesos, procedimientos, creencias que nos llevaron hasta aquí, digamos. Yo creo que este es el momento de decir, muy bien, agradecemos lo que nos trajo hasta aquí, pero ahora hay que crear algo nuevo, porque el paisaje que tenemos adelante es absolutamente nuevo, genera cosas nuevas todo el tiempo y lo que nos está pidiendo a las personas, a los líderes, a las organizaciones, a las empresas y a las instituciones es innovación. Para afrontar lo nuevo hay que crear algo nuevo. Si yo repito lo que me hizo llegar hasta aquí creyendo que puedo con eso atravesar lo nuevo, es probable que un síntoma me lleve a transitar los próximos meses o años. Nosotros los humanos somos los únicos mamíferos que pueden transitar su vida cotidiana acarreando un síntoma personal, institucional, relacional, político, social.
Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los próximos años. El síntoma lo que muestra es la imposibilidad de renovación en la vida de las personas, individual o colectivamente. En este programa y se escucha constantemente que para entender lo que está pasando no se puede mirar al pasado. Todas las nuevas tecnologías, muchas de ellas no tienen referencias hacia atrás. La exponencialidad es algo que no estamos acostumbrados a entenderla como algo que pasa de 1, 2, 4, 8, 64, cuando antes íbamos contando de uno en uno los cambios. Las cosas demoraban mucho más tiempos para ser afirmadas. Hoy los cambios son constantes. Entonces, en esa vorágine, ¿cómo reaccionamos? Lo que pasa es que nosotros hemos sido formados con una lógica de poner el futuro en el tiempo, en el calendario, los vencimientos, los planes estratégicos de las organizaciones, todos están referidos en el tiempo. Y el futuro no está en el tiempo, está en un lugar aspiracional, a dónde queremos estar. El tiempo va a ser táctico y tendrá que ver con cómo atravesamos ese trayecto o ese camino hacia el lugar donde queremos estar. Si nosotros ponemos el futuro en el tiempo, lo hipotecamos y con esta enorme vorágine de innovación lo hipotecamos a la semana, porque ya ese tiempo al cual habíamos pensado, a la semana de haberlo pensado ya no existe más. Entonces, el punto más importante es cómo podemos construir un punto de futuro, un espacio de referencia para ir detrás de ese espacio, para crear los pasos en ese espacio. Si no, es como mirar el futuro de espaldas. Siempre pienso y trabajo con la gente. Los verbos que te llevan al pasado no son los verbos que te llevan al futuro. Al pasado te pueden llevar recordar, resolver, sanar, perdonar, pero los que te llevan al futuro son soñar, creer, innovar, crear. Entonces, el punto para poder lograr vínculos que permitan cómo llegar a dar ese pasito hacia lo nuevo es trazar una perspectiva inspiradora de futuro. Nadie se mueve de su presente, aunque sea doloroso el presente, y eso yo lo he vivido en trabajo con muchas organizaciones sociales en toda Latinoamérica. Nadie se mueve de su presente si no encuentra en el futuro algo que valga la pena. Entonces, ese para mí es un gran desafío del liderazgo. ¿A qué futuro están invitando los líderes? Cuando un líder invita a un futuro en el tiempo, vamos hacia el plan estratégico tanto, 20 tanto, me está invitando a una... Es una invitación tan burocrática que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, yo creo que el factor clave es, para poder transformar estas condiciones de vida, no hay que resolver el pasado, hay que transformar el futuro y desde ese lugar traer algo nuevo a tu vida, vida personal, vida grupal, vida institucional, detrás de lo cual empezar a alinear la fuerza, los recursos, los vínculos, las relaciones. Si no, estamos dando vueltas siempre sobre los mismos ejes burocráticos. Hoy creo que el momento histórico pide cómo ser artífices de encuentros entre empresas, asociaciones, personas, para crear un punto de referencia hacia dónde ir. El otro punto clave es que nosotros creemos que el cambio tiene que ver con reemplazo de lo que me incomoda. En mi trabajo personal siempre veo lo siguiente: el cambio fracasa porque busca el cambio. El cambio se va a dar si hay condiciones para que lo nuevo entre en esa organización, empresa o vida personal. Entonces, el cambio no es el reemplazo de lo que me incomoda, inclusive de las personas que incomodan o que no funcionan. El cambio tiene que ver con crear condiciones para que en ese sistema humano lo nuevo sea posible. Si lo nuevo es posible, empieza a cambiar. Empieza a generar nuevos patrones de vida. Eso es el cambio, no es a lo mecánico o inclusive muchas veces
a lo médico, le reemplazo esto que no funciona por algo que funciona. En las relaciones humanas eso no funciona. El cambio es posible si ese sistema humano permite que lo nuevo ingrese. ¿Qué ocurre frente a un momento histórico de tanta vorágine de innovación? Muchas veces las personas, por temor, por supervivencia, y eso es casi automático, empiezan a cerrarse por una cuestión de autoprotección. Entonces lo nuevo es imposible y empiezan a repetir el pasado. Con lo cual queda uno dando vueltas sobre lo mismo. Y hoy el contexto sí arrasa con todas sus innovaciones. Hacemos una nueva pausa, enseguida volvemos con Marcelo Manuzzi porque falta hablar de futuro, falta hablar de ansiedades y falta hablar de liderazgo. Ya volvemos. Este invierno, el cuidado no se toma respiro. Cuídate vos. Cuida a los otros. Prevengamos enfermedades. Ingresa a www.entrerrios.gov.ar/msalud y conoce nuestras recomendaciones. Gobierno de Entre Ríos. Desde General Ramírez, Entre Ríos, construimos los mejores remolques del país. Gross, calidad que avanza. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. La vorágine en la que vivimos ha generado algo que todavía no se habla como patología ni como enfermedad, pero que es un síntoma muy fuerte de estos tiempos. La ansiedad. Todo tiene que ser ahora. ¿Cómo se maneja la ansiedad ante el futuro que todavía no sucedió? Ahí la ansiedad aparece porque fusionamos dos niveles de intervención, el futuro y el presente. La ansiedad técnicamente es la anticipación de resultados que no existen, que lo empezamos a elucubrar. Entonces, el futuro es un horizonte de referencia, para lo cual eso es para mí lo estratégico. Lo táctico es cómo resolvemos el camino. Y ahí sí hay tiempos, es decir, ¿cuál es el próximo paso para resolver el presente con una perspectiva de futuro? Porque la ansiedad va a aparecer cuando uno empieza a meterle argumentos y narrativas que no existen, pero esos argumentos y narrativas lo que hacen de alguna manera es contener la vorágine química de las emociones que saltan internamente en el cuerpo o en el grupo, pero en realidad nosotros vivimos en el paisaje que describimos narrativamente y por eso quedamos entrampados en esta narrativa anticipatoria de algo que todavía no existe y perdemos de vista intervenir en lo que realmente existe. Entonces estamos enfrentando el futuro desde una perspectiva de supervivencia. Estamos enfrentando el futuro pero intentando resolver el pasado. Yo creo que esa es la gran paradoja hoy del cambio, es trazar un aspiracional de futuro que nos permita un horizonte. No estoy hablando de un propósito, no estoy hablando de una visión, de una misión, porque eso todavía está lejos. Hoy es un horizonte de referencia, es un punto hacia dónde ir e ir resolviendo paso a paso
el camino que te va a llevar a derivaciones, indudablemente. Te va a llevar a derivaciones, pero con un punto de referencia. Porque si no, o aparece la ansiedad de ir cargando de narrativas lo que no se cumple, o aparece la frustración, la frustración es la sensación de que esas narrativas te están poniendo en un lugar que no existe. Entonces vos te estás frustrando porque no llegás a un lugar pero que te inventaste, que no es más que un conjunto de palabras y de argumentos. Entonces el gran desafío es cómo trazar un punto de referencia que permita un horizonte. Ese es un nivel de intervención, eso es estratégico, y lo táctico es resolver la ansiedad del presente, los vencimientos, las coyunturas, los problemas legales, operacionales, financieros. Pero si esa intervención táctica no tiene un horizonte de referencia, uno queda atrapado una vez más en dar vueltas sobre su mismo eje y no salta, no crece, no hay nada nuevo que ingrese. ¿Y qué pasa cuando nos resistimos al cambio? ¿Qué pasa cuando vemos que todo está cambiando y que nosotros también necesitamos cambiar? Cambia muchísimo el afuera y nos resistimos en el adentro. El cambio tiene dos motores, decisión o crisis. Cuando estás en crisis es medio inevitable el cambio. Lo que sí también no es tan genuino, porque o uno cambia o muere, cierra, quiebra, etcétera, etcétera. No hay mucha instancia. La decisión es el primer paso del cambio, el segundo paso es la determinación, es sostener la ansiedad, es sostener cómo uno negocia con lo nuevo. Para eso necesita el punto de referencia. Porque uno tomó la decisión, dio el primer paso y de pronto, ¿qué hace con todo eso nuevo que empieza a aparecer? ¿Cómo le empieza a dar forma? ¿De dónde se agarra uno para poder seguir adelante? Si no tiene ese horizonte de futuro, corre rápidamente hacia el pasado nuevamente. De alguna manera vuelve a aparecer el peso del futuro en la balanza de qué es lo que vale la pena. Y ahí es donde justamente muchos sistemas humanos, para hablar en términos generales, desde lo individual, pareja, familia, hacia adelante, no dan un paso hacia lo nuevo, porque lo que perciben es que no vale la pena esa invitación hacia lo nuevo para moverse. Entonces, el punto es cómo uno crea condiciones para que algo se abra en ese sistema humano, en esas creencias, para hacer posible lo nuevo. No patear el tablero, hacer una gran revolución, porque eso tampoco lleva a los cambios. Las revoluciones en sí tampoco generan cambios, muchas veces generan frustración. Sino que el punto es cómo el cambio se introduce desde aspectos más simples, cotidianos, eso depende de qué tipo de organización o grupo estemos hablando, para que lo nuevo ingrese y desde ahí se amplifique y se multiplique. Nosotros muchas veces, ante la ansiedad del cambio, lo que buscamos es que ya, mañana, las cosas estén en otro estado. Y eso no es posible, eso no existe. Entonces, un horizonte de referencia, pequeñas intervenciones en el presente para resolver lo coyuntural, pero también para abrirlo a ese sistema humano a que pueda alojar lo nuevo. Si no puede alojar lo nuevo, no va a haber cambio. Aunque en el presente esté lleno de innovación y se compró la última maquinaria, la última tecnología, pero en realidad no está cambiando. Se está entreteniendo dentro de un mismo eje. ¿Por qué? Porque está repitiendo, no hay nada nuevo que transformó esa estructura organizacional. Y el cambio puede venir muchas veces de una conversación que de pronto con un proveedor alguien dijo, ¿y esto es posible? O con un cliente y dijo, esto es posible. O con alguien fortuitamente en el medio de un lugar que le planteó una pregunta que introdujo una inquietud.
el cambio puede venir de cualquier lugar si estamos abiertos a que entre, si no, no va a responder, digamos. Uno se va a dar cuenta que cuanto más no tenga su propio discurso, más difícil va a ser el cambio. Entonces yo te diría, ¿cómo uno reemplaza un no potente? Por algunos sí posible. No puedo esto, pero entonces sí que puede, para poder abrirlo a lo nuevo. Porque no se trata de cortar un nudo de nostalgia y de resistencia, sino de desatarlo. ¿Y cómo lo va a desatar? Con pequeños movimientos. Ha sido demostrado en la última elección general en la República Argentina la ausencia de líderes que tiene el país. Pero no es un problema solamente de Argentina, es un problema mundial, porque los liderazgos, y no dejemos de hablar solamente a nivel nacional, sino mirémonos cercanos a lo que tenemos cada uno de nosotros, y los liderazgos son cada vez más escasos, porque los liderazgos también necesitan reformularse y buscar referencias para entender y llevar y ayudar a gente a que transite este nuevo camino. El proceso de pérdida de referencia comienza desde el siglo pasado y va perdiéndose la referencia de a quién le creo. A quién le creo filosóficamente, a quién le creo de alguna manera políticamente, no lo sé, espiritualmente. Creo que también el advenimiento de Internet y la amplitud de voces ha hecho que haya muchas voces. Antes mi referente yo lo podía leer de vez en cuando en la columna de un periódico, en un libro, o podía asistir a una presentación personal. Hoy el advenimiento de Internet ha como aplanado esa diversidad de voces. Hay muchas voces, gran parte de esas voces no son sólidas y las que son sólidas quedan dentro del mismo muchas veces nivel superficial del medio. Entonces yo creo que hay una doble causa, al menos inicial. Los líderes fueron perdiendo credibilidad. Están tan desconcertados como las personas más normales y por otro lado, el acceso al contenido y a la información ha aplanado superficialmente la solidez de algunas versiones y de algunos argumentos de la realidad. Entonces, la gran pregunta es ¿a quién le creo hoy? ¿Y por qué un influencer puede tener mucho más credibilidad que un intelectual? ¿Sí? Creo que ahí confluyen muchas cuestiones. El medio es una de esas y los contenidos y la educación es otra de esas. El gran desafío es, esto es de alguna manera un movimiento actual, hacia dónde nos va a llevar, es cómo seguimos con ese nivel de superficialidad de contenidos, abordando la profundidad de cambios que tenemos por delante. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Cremigal, de nuestra familia a la tuya. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto Huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Grupo CDS, desarrollos que transforman. Intellimation, acercamos soluciones tecnológicas a las industrias. Grand Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Vitrex, industrialización del vidrio,
Distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Cobar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva, 30 años potenciando negocios en la región. Johnson Amoblamientos, innovación y diseño con alta tecnología. Cree en tu sueño. Leffler Dietz, hacemos lo mejor. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grossteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Llegamos al final de una nueva edición de Por Más. Nosotros nos vamos a volver a encontrar como siempre la semana próxima en este mismo espacio. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.